es un gusto estar acá. Un saludo para todos también, buenas tardes. Es un honor estar sentada acá con ustedes dos. Son, digamos, dos de las personas, si no las dos personas que mejor conocen, digamos, los años de la administración Barco, y estoy segura que esta conversación va a ser una conversación interesantísima. Yo tengo, digamos, dos vínculos entre emocionales e intelectuales con la administración Barco. Uno que tiene que ver, digamos, con mi área de experiencia, que es el estudio de la política exterior. Es una administración, hay algunos de los estudiantes que están acá sentados que tomaron la clase de Colombia del Mundo, y siempre paramos en la administración Barco porque en materia de política exterior hay unas cosas interesantísimas que decir, y digamos un legado muy importante también en la gestación yo creo que uno puede hablar con toda la tranquilidad de la doctrina Barco de política exterior, y luego podemos discutir por qué. Pero tengo otro vínculo que es más reciente, pero no por eso menos fuerte, y es que ahora en mi nuevo rol en la alcaldía de Bogotá, y gracias en una muy buena parte al alcalde Carlos Fernando Galán, he podido aprender muchísimo de lo que significa ahora la gestión del presidente Barco como alcalde de la ciudad, y la cantidad de realidades relacionadas con esta ciudad que uno no normalmente asocia, pero creo que esta exhibición ayuda a hacer en forma muy elocuente, a remontarnos a cómo esta ciudad es una ciudad que en una muy buena parte, como la conocemos hoy, es el resultado de una gestión trascendental. Entonces creo que los dos espacios son espacios interesantes para discutir. Y finalmente, y yo creo que aquí le voy a dar la palabra al doctor Cepeda, creo que los años Barco son unos años de profunda transformación para la política nacional. Ustedes dos también son estudiosos de la política exterior, así que creo que esta discusión es una discusión que seguramente va a poner un pie en el análisis de la política doméstica y otro en el análisis de la política internacional. Pero quisiera, doctor Cepeda, que empezáramos entonces con una discusión sobre lo que significó ese momento histórico para el país y lo que significó la gestión del presidente Barco en ese momento, un momento que además recientemente se ha estudiado mucho, ¿no? Tenemos mucha literatura reciente sobre esa época, y creo que es importante para todos entender cómo mucho de lo que conocemos hoy se gestó en ese momento. Entonces le voy a dar la palabra a usted. ¿Tiene ahí su micrófono? Le agradezco mucho, muy amable, gracias a ustedes por acompañarnos. Y lo que hay que decir es lo siguiente: el presidente Barco, siendo ingeniero, un técnico, digamos que no lo reconocían como una persona preocupada por reformas constitucionales o por las instituciones políticas como tales, sino como un hacedor, un constructor, como lo ha dicho Sandra muy bien, como lo dijo Diana Barco en la inauguración de esta exposición el sábado pasado. Ella hizo un relato de las grandes realizaciones del presidente Barco. Eso es enorme. Yo no me tomé ese trabajo porque usted no termina. Yo preferí hablar de su personalidad. Entonces, lo más importante para responder directamente la pregunta de la doctora Sandra es que el presidente Barco introdujo un cambio político en Colombia fundamental. Y uno dice, pero ¿cómo? Si era un ingeniero, si era del MIT, ¿sí? ¿En qué consistió el cambio político? Y yo traduzco eso en términos académicos en que hizo una contribución fundamental a lo que llamamos desarrollo político, political development. Así como hay desarrollo económico, desarrollo social, hay desarrollo político. Nadie habla de eso, pero él hizo, yo creo que las contribuciones más importantes hasta la fecha, y voy a decir en qué consiste. En primer lugar, él estaba claro de que después de casi 30 años de gobiernos de responsabilidad compartida, no teníamos sino dos partidos políticos, el liberal y el conservador.
Entonces, esos dos partidos habían sido aliados y enemigos a muerte en ocasiones durante nuestra historia. Entonces, se logró un acuerdo entre los dos partidos para que su relación no fuera tan hostil, no fuera excluyente, no fuera hegemónica, fuera amable, fuera democrática, fuera tolerante. Y ese es el Frente Nacional, que es la respuesta para salir del gobierno de Rojas Pinilla, que llamamos una dictadura, pero que realmente fue una dictadura blanda. Pero bueno, no entramos en eso. La manera como salimos de eso fue con un acuerdo entre los dos partidos, entre los viejos enemigos, y ese es el Frente Nacional, que pactó 12 años de gobierno conjunto entre los dos partidos. Luego se prolongó a 16, porque se descubrió que 12 años derivaban en un número impar en materia de elección presidencial. Entonces, 4 años liberales, 4 conservadores, 4 liberales, hola, los conservadores se quedaron sin un periodo. No, eso hay que arreglarlo, porque los números impares estaban prohibidos. Habíamos pactado la paridad, la igualdad entre liberales y conservadores. Entonces se introdujo la alternación y tal, no entro en esos detalles, pero digamos que se pactaron 12 años, se prolongaron a 16, y luego en el proceso de desmonte se prolongó por unos 12 años. O sea, prácticamente tuvimos 30 años de gobiernos compartidos. El presidente Barco, que fue un gran defensor del Frente Nacional, que fue además una hechura del Frente Nacional, porque fue ministro de varias carteras durante el Frente Nacional, fue embajador por lo menos de 2 embajadas, Washington y Londres, durante el Frente Nacional. O sea, era un frente nacionalista. Él llegó a la conclusión en el año 86, que fue el de su elección, de que había que volver a la democracia en su plenitud. Y la democracia en su plenitud quería decir gobierno y oposición. Que un partido gobierna, el que gana, y que un partido hace oposición, el que pierde. Pero que eso no era el fin del mundo para el que perdía, ni era todo el mundo para el que ganaba. Y que había la oportunidad, creía él ya, de superar el sectarismo entre liberales y conservadores, de hacer un gobierno amable, tolerante, decente, cordial, sin que fuera baboso, sin que fuera un ejemplo de bobería, no, con dureza, con ataques fuertes de la oposición al gobierno, que el gobierno invitaba a que se hicieran, reclamaba que se hicieran, pedía que se hicieran. Y uno como que no se entendía. Yo la única razón que encuentro para que me hubieran nombrado a mi ministro del gobierno, yo no hacía política, ni hice política después. Yo era un profesor aquí en la universidad. Entonces yo digo, no, la única razón era, necesitamos a alguien que le explique al país que no va a entender esto que estamos haciendo. Y usted dice que es profesor, el nuevo ministro explique eso. Además explique eso a los congresistas también, a los partidos políticos. Bueno, yo diría que hoy todavía no se entiende. Al parecer la explicación que hice no sirvió, ¿no les parece? Yo, a raíz de esta invitación, resolví mirar, hacía realmente casi 40 años no lo miraba, la memoria mía como ministro de gobierno, que es esta, y luego un libro que publiqué al mismo tiempo, es una publicación del gobierno, que se llama El esquema gobierno-oposición, que son mis discursos en el Congreso. En el Congreso comenzaron invitándome casi todos los días
después me insultaron, me hicieron zambras cada vez que iba, después me vetaron y yo ya después pues me retiré porque era imposible, ¿no? Pero bueno, nunca había vuelto a leer estos dos textos, nunca. Yo corto, tengo esa habilidad, corto, con lo que dejo de hacer, corto, con la universidad donde estuve 23 años de tiempo completo y así con las demás cosas, es como si nunca hubieran existido. Entonces, me sorprendí mucho de que había hecho un trabajo pedagógico que, aunque digo que al parecer no ha servido porque todavía como que no se entiende, era muy claro, era muy explícito, era muy ordenado. No, yo mismo que dije, hola, qué buena cosa, voy a volver a publicar esto. Bueno, entonces, el presidente Barco dice, no, hay que volver a la democracia en su plenitud. Y lo dice durante la campaña. Y resulta que en las elecciones el Partido Liberal que Barco representaba, era su candidato, obtuvo la votación más alta que jamás había obtenido. Ah, pero el ingeniero, el tecnócrata, obtuvo la máxima votación, sí señor, en la historia. Ajaray, ganó, oiganme bien, en todos los departamentos y en todas las capitales. No quiere decir que ganó todos los votos, no, fue mayoría en capitales y departamentos. Entonces, con mayor razón digo, no, esto está claro, hay que hacer un gobierno con una plataforma liberal, un gobierno programa, y el programa es este. Ya los conservadores con esa retórica se molestaron mucho, y cuando ganó, dijeron los conservadores, nosotros no vamos a participar en este gobierno. Ustedes no entienden nada de lo que vamos a decir y de lo que estoy diciendo si no leo, y ustedes me perdonan que lea el artículo, un párrafo del artículo 120 de la Constitución. Créanme que me tomó una cantidad de tiempo encontrar en mi biblioteca una Constitución que tuviera el artículo 120, porque estamos hablando del año 86. En el 91 se sustituyó totalmente la Constitución, la del 91, que es también en parte obra de Barco. Entonces, a partir del 91 esa Constitución ha tenido más de 50 reformas. Entonces, si usted quiere estar al día, tiene que comprar una Constitución cada año, o se equivoca. Entonces, vaya y encuentre una Constitución, abra una Constitución, no, aquí no está, a ver cuándo se publicó esto. Finalmente, encontré una donde estaba el artículo, y voy a leer ese artículo porque esa es la esencia de lo que vamos a conversar. Además, es un artículo inusitado, yo diría en la teoría política y en la teoría constitucional, y me atrevería a decir que jamás ninguna constitución en el mundo ha contemplado una cosa igual. Interesantísimo. Y luego el debate que hubo sobre eso más interesante, a veces cómico. Les leo el artículo, pongan toda la atención, ojos y oídos abiertos para que ustedes vean qué es lo que dice. El parágrafo del 120 dice: los ministros del despacho, eran 13 ministros, serán de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, como hoy. Pero, eso es la costumbre de la época por el Frente Nacional, la paridad, o sea, la distribución igualitaria entre los dos partidos, pero la paridad de los partidos conservador y liberal, no había más, en los ministerios, las gobernaciones, alcaldías y los demás cargos de la administración que no pertenezcan a la carrera administrativa se mantendrán hasta el 7 de agosto de 1978, que es cuando se acababan los 16 años, para preservar, y aquí viene la parte importante,
para preservar después de la fecha indicada el carácter permanente. Oigan bien las dos palabras que siguen. El espíritu nacional en la rama ejecutiva y en la administración pública. Pongan atención, en la rama ejecutiva y en la administración pública. Fíjense que hay una diferencia entre las dos. El nombramiento de los citados funcionarios, los que enumeramos antes, se hará en forma tal, oigan muy bien, que se dé participación adecuada y equitativa. Entonces se cambia el concepto de paridad, de igualdad, por el concepto de adecuada y equitativa. ¿Qué quiere decir adecuada y equitativa? Pues ustedes dirán. Y cada gobierno lo interpretó a su manera. Y se dé participación adecuada y equitativa, oigan bien, al partido mayoritario distinto al del presidente de la República. No es uno de los partidos. Gana el partido del presidente de la República. El que sigue es el partido mayoritario porque no hay más. Oigan lo que sigue. Si dicho partido decide, oigan bien, no participar en el Ejecutivo, fíjense que no hay ya administración pública, decide no participar en el Ejecutivo, el presidente de la República constituirá, oigan bien, libremente. Si el presidente estaba amarrado, entonces lo desamarra libremente el gobierno en la forma y lo vuelve a desamarrar que considere procedente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este artículo? Este artículo lo que quiere decir, que es una cosa, pero increíble, absurda, inédita en la teoría constitucional y política, que el partido minoritario decide qué tipo de gobierno hay. No el que ganó. El que perdió dice, yo quiero un gobierno con participación adecuada y equitativa mía. O ese partido minoritario dice, yo no quiero un gobierno con participación adecuada y equitativa mía, gobierne como usted quiera. Eso fue lo que decidió el Partido Conservador. Claro, todo el mundo dice que no, que fue Barco, que fue el doctor Cepeda, que fue el profesor Latorre. No. Barco quería eso, por supuesto. Cuando hablaba de un gobierno programa, eso era lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué ocurrió? Los conservadores plantearon que ellos no querían participar en el gobierno, pero no bastaba que ellos dijeran así, no más, en una entrevista, no, porque esto es un mandato constitucional que le ordena al presidente hacer una participación adecuada y equitativa. Entonces ahora esto lo veíamos como una especie de trampa, ¿y esto qué es? Entonces el presidente, el 7 de agosto, al posesionarse, dicta el decreto nombrando ministros y nombra 3 ministros del Partido Conservador. El de Salud, el de Desarrollo y el de Comunicaciones. Comunicaciones con un sentido político, que es ustedes, minoritarios, van a manejar el tema de las comunicaciones, que para la época, no, pues era un manejo casi directo, de la televisión oficial y la radio y todo eso. Entonces, dictado el decreto, envía el decreto con una carta al Partido Conservador. El Partido Conservador responde, muchas gracias, no aceptamos los ministerios. Gobiernen como quiera.
ya el presidente constitucionalmente había cumplido la Constitución, el partido minoritario había dicho usted queda en libertad constitucional, eso era constitucional, y entonces ya el presidente nombró otros 3 ministros y arrancó el gobierno. Pero fíjese usted, esto es importantísimo lo que les voy a decir. El Partido Liberal, mayoritario, como nunca, que cuando se hizo el Frente Nacional, la paridad, renunció a las mayorías y aceptó ser un partido tan grande o tan significativo como el conservador. Renunció a sus mayorías para que hubiera paz en Colombia. Mire esto. Entonces el Partido Liberal dice, bueno, muy bien, entonces vamos a gobernar el Ejecutivo, el gabinete, va a ser totalmente liberal con la excepción del ministro de Defensa, que se supone no tiene afiliación partidista. Eran 13 ministros. Entonces ya viene un debate tremendo. Entonces ya me toca a mí ir al Congreso y explicar. Yo recibí citaciones, digamos, el 14 de agosto. El 14 de agosto, por voluntad mía, hice algo que no se volvió a hacer, que fue invitar a todo el gabinete, a los 13 ministros, a asistir conmigo a la sesión plenaria del Senado, y luego lo mismo en la Cámara a los 7 días, para explicar en qué consistía el gobierno oposición y para explicar la plataforma del gobierno. Era un acto muy solemne, nunca se volvió a hacer. Claro, tenía un poco un estilo parlamentario, pero era el gobierno en pleno, el Ejecutivo, ante el Congreso, diciendo vamos a hacer esto, nuestros programas van a ser estos, y ustedes que van a estar en la oposición, ustedes que van a tener estas garantías, estas herramientas, estos escenarios. Había un tercer grupo, pero no era un partido, era una facción, que era lo que se usaba, que era el nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán. Entonces el presidente, el primer día, ¿no?, de mi ejecución como ministro de gobierno, me dice: ministro, ¿por qué no va? Pídele una cita a Luis Carlos Galán y hable con él y dígale que por qué no apoya al gobierno. No se sabía qué actitud iba a tomar. Entonces pedí cita, fui a hablar con él, 8 de la mañana, y él me dijo: no, mire, yo prefiero ni ser gobierno ni ser oposición, sino estar ahí como atemperando lo que va a ser este juego político. En algunas ocasiones ayudaré, apoyaré, en otras aliviaré, en otras haré críticas. Yo, con mi tradición académica, dije: pues claro, eso es lo que toca. Muy bien, y muy bien, doctor Galán, mucho gusto, hasta luego. Fui donde el presidente y dije: caray, me va a votar. No duré 24 horas, porque claro, no hice la tarea. Presidente, estuve con Luis Carlos Galán, le expliqué y me dijo esto. Y presidente, yo le dije que estaba de acuerdo. Dijo: está bien, no hay problema. Me salvé, ya me gané un día. Bueno, entonces, había otro grupo. Aquí es donde viene una parte muy importante para que ustedes vean la coyuntura y el contexto y la sabiduría que tenía plantear el gobierno oposición. Ese grupo era la Unión Patriótica. ¿Qué era la Unión Patriótica? Era el partido político que Belisario Betancur había derivado del acuerdo de paz que había hecho con las FARC. Acuerdo de paz que nosotros asumimos, que después no dio para mucho y tal,
y que se acabó, pero esa fue una herencia de un proceso de paz muy mal manejado, pero que nosotros asumimos. Entonces, fíjense ustedes la situación. Partido liberal mayoritario gobernando, Partido conservador en la oposición por voluntad propia, pero con satisfacción del partido de gobierno que quería que eso fuera así y le parecía que eso era lo mejor. Y nuevo liberalismo en la mitad, digamos, de bisagra. Y la Unión Patriótica, partido de las FARC, con senadores y representantes en la Cámara, en la oposición, no solo al gobierno, sino al sistema político. Entonces, claro, y además estaban en el Senado y en la Cámara, no como ahora, gratuitamente, no, elegidos popularmente. Eso no era cualquier cosa. Entonces, el problema era si le íbamos a dejar a la Unión Patriótica que fuera el partido de oposición. O sea, si íbamos a asegurar que la Unión Patriótica fuera probablemente el próximo gobierno después de Barco. ¿A quién se le ocurre? Y los conservadores, esta es la cosa más interesante, por eso digo que tuvo su parte cómica, cuando llegaron al Congreso, cuando me confrontaron en el Congreso, cuando yo expliqué cómo era el asunto, entonces consideraron que esto era una decisión del Partido Liberal, del gobierno liberal, del presidente Barco, y que era una decisión absurda, que era sacarlo del gobierno. Entonces, mire, hicimos todas las piruetas que ustedes quieran para decirles, mire, entidades del gobierno que manejarán los conservadores. Entonces, por lo menos puedo mencionar 5 o 6, comenzando por el Banco de la República, que manejaban los conservadores y nadie las tocó. Luego, dijimos gobernaciones. En esa época no se elegían los gobernadores. Los nombraba el presidente con el ministro de gobierno. Por supuesto, el presidente. Entonces, dijeron, no aceptamos gobernaciones. Pero señores, si es que hemos dicho que es el gabinete. Les hemos quitado 3 puestos, hola. No aceptamos gobernaciones. Bueno, alcaldías. Más de 1000 alcaldías. Las nombran los gobernadores. Pero como el gobierno nombraba a los gobernadores, el gobierno podía influir y decir, en Bogotá, el alcalde fulano, en Cali sutano, ¿no? Y en otros municipios a veces. No aceptamos alcaldías. Bueno, en uno de estos libros, en la memoria, pongo las instrucciones a los gobernadores para el nombramiento de alcaldes. Es decir, mire, por favor, mire los datos electorales, donde los conservadores sean mayoría en un municipio, por favor. Si no hay un conservador que acepte, busque un ciudadano eminente, respetado, ¿no? Y nombre al alcalde. No vaya a nombrar un liberal radical. No vaya a hacer esa barbaridad. Eso los llamamos los alcaldes cívicos, por decir algo. Embajadores. Entonces dijimos, los embajadores que están, siguen, y habrá algunos conservadores nombrados embajadores. No queremos embajadas. Pero señor, si esta es la política exterior que responde a un consenso nacional históricamente, no queremos embajadas. Solamente una persona aceptó, siendo conservadora, seguir de embajador. Era el embajador en Argentina, que era hermano del presidente Pastrana, que era el jefe del Partido Conservador y que era la voz más vociferante y dura
desde la oposición conservadora. Entonces vino a Bogotá, se entrevistó con el presidente y le trajo una de esas dagas que hacen en Argentina, parecidas a las de Toledo, y le dijo: presidente, le traigo este regalo. El presidente lo abrió, una daga. Dijo: no, pues muy linda, te agradezco mucho. Y dijo: es que quiero decirle por qué le traje ese regalo. Es para que se defienda de mi hermano, que desde chiquito me da órdenes y ahora quiere darme la orden de que me retire de la embajada. Pues no me retiro. Y siguió embajador. Claro, era el hermano del jefe de la oposición, pero es que no había ningún ánimo de que no estuviera. Y luego, en la administración pública, yo subrayé: ojo, administración pública es diferente del gobierno, del ejecutivo. En la administración pública, todos los que quieran. No vamos a votar a ningún empleado porque es conservador, ni más faltaba. Es decir, era un planteamiento súper civilizado, y la estrategia conservadora para no recortar esto era radicalizar el tema de la relación gobierno-oposición. O sea, ante el país decir: a los conservadores no hay ni pan ni agua, no hay nada para los conservadores, pero era por decisión de ellos. Imagínense ustedes. Álvaro Leiva, que estaba en el Senado en nombre del Partido Conservador, el que está de canciller suspendido ahora, Álvaro Leiva hacía un debate cada vez que yo llegaba al Congreso. Me atacaba mucho. Y sostuvo, entonces, como ahora es muy curioso, que nosotros, que el Partido Liberal, el presidente Barco, había violado la Constitución. ¿Por qué había violado la Constitución? Porque no había integrado el gabinete con 6 conservadores. Porque había violado el espíritu nacional. Pero señor senador, honorable senador, mire, ustedes fueron los que dijeron que no querían. Ustedes, si eso fuera una violación de la Constitución, ustedes son los que han violado la Constitución. Bueno, esto era cómico, esto era chistoso, no tenía sentido. Bueno, esto fue muy duro, fue muy difícil, muy complicado, pero digamos que fue el tránsito de un régimen amarrado que obligaba a los dos partidos a gobernar juntos en todo, a un régimen democrático en su plenitud. Y esto permitió, si se pregunta, bueno, ¿eso para qué sirvió? Los propios liberales le decían al presidente: Ole, ¿y usted por 3 puestos se va a aguantar esta oposición violenta de los conservadores? Pues sí. Entonces, esto permitió que no solamente se dieran muestras de una gran civilización, que ya sectarismo político no había, etcétera, de una gran tolerancia, etcétera, dio la oportunidad de, por 1000 circunstancias, si no olviden que lo que encontró el presidente Barco al posesionarse fue una Corte Suprema de Justicia incinerada en la Plaza de Bolívar. O sea, un poder judicial que consideraba que el Ejecutivo, la presidencia, ahí a 2 cuadras, y el Congreso, ahí al frente, los habían dejado solos y los habían incinerado. Usted me dice qué tan queridos eran con nosotros, ¿no? Con respecto a las leyes y decretos que sacábamos. Bueno, llegamos a una situación en que Mario Latorre, que era profesor colega aquí y que ayudaba mucho en el gobierno, dijo: estamos en una sociedad bloqueada. Una expresión francesa, société bloquée. Estamos en una sociedad bloqueada, no podemos movernos, no nos dejan. La Corte nos bloquea todo. Entonces, hay que cambiar esto. Entonces, eso desató
el comienzo, que es el 30 de enero de 1988, de una carta al espectador en la cual el presidente Barco propone un plebiscito. Eso desata una dinámica política muy intensa, en la cual los expresidentes se oponen al presidente Barco, todos, y el presidente Barco, como era su costumbre, se mantiene firme, no vacila en eso. Eso tiene una evolución. El presidente Barco invita a los conservadores a conversar para o convocar el plebiscito o convocar una asamblea constituyente. Eso es lo que lleva finalmente a la Constitución del 91. Imagínense ustedes el tránsito de los gobiernos compartidos a gobierno oposición, el tránsito de una Constitución que llevaba 106 años a la Constitución del 91, que la culminó y la manejó el presidente Gaviria, que era el ministro de Hacienda y luego de gobierno del presidente Barco. Y luego el acuerdo de paz con el M-19, el primer acuerdo de paz después del acuerdo entre liberales y conservadores. ¿Eso es un cambio político o no? Podría citar otras cosas, bueno, dejémoslo ahí. Gracias. Muy bien, maravilloso. Usted dice que da por terminado todos sus asuntos. Sí. Yo acabo de revivir mi clase con usted por allá en el 94, como con toda la felicidad del mundo. Muchas gracias, doctor Cepeda. Seminario de Gobernabilidad, nada más y nada menos. Gabriel, yo creo que, digamos, Gabriel y yo hablamos mucho de política, y todas las conversaciones que tenemos sobre política, como todos los caminos, siempre llevan a Barco. Siempre terminamos, es que durante el gobierno Barco, la vida de Gabriel, la vida política de Gabriel es una vida que inicia y que está profundamente marcada por la administración Barco. Quisiera que nos contara en un relato que yo quiero que sea personal, y que también involucre el análisis político en el que usted es tan bueno, qué es lo que significa esa administración, y si al análisis de política doméstica que acaba de hacer el doctor Cepeda, usted le puede añadir lo que significa, porque es que estoy que me hablo sobre el tema internacional. Esta administración es muy importante en materia internacional. Si le puede añadir tintes de eso también a la conversación, pues quedamos con una película muy interesante y muy completa de lo que significaron esos años. Bueno, creo que, gracias doctor Cepeda, gracias Sandra, yo también fui discípulo del doctor Cepeda muchas veces, y no poco también tuvo el que ver con mi llegada al gobierno del presidente Barco, pero mi relación con el presidente Barco fue muy cercana en lo personal y en lo profesional, con algo muy sorprendente, que fue muy sorprendente para mí cuando se inició, y después me di cuenta que era algo fundamental de su actitud. Y cuento una situación. Una vez el doctor Mario Latorre, también una persona muy importante en la concepción del presidente Barco, por su cercanía y su amistad, casi que uno diría que el Sanedrín del presidente Barco eran el doctor Cepeda y el doctor Latorre, y él le sugirió al presidente Barco, al que en ese momento candidato, que por qué no le pedía algunos borradores de discurso a este pelado, este joven que conozco y que escribe bien. Entonces, don Mario me dijo, lo van a buscar de la oficina del presidente Barco, que él quiere que usted le ayude en algunas cosas de escritura. Bueno, perfecto. Me acuerdo perfectamente porque era un martes, no me acuerdo exactamente la fecha, pero era como unos 6 meses antes del 7 de agosto, 6 meses antes de que empezara la campaña, que se estaba preparando y todo. Y timbró el teléfono en mi casa, no existían celulares, obviamente. En mi casa éramos 9 hermanos, entonces la pelea por el teléfono era muy intensa.
Exactamente. Y entonces sonó el teléfono y mi hermana chiquita contestó el teléfono. Oiga, Gabriel, es una llamada para usted, de un señor que habla como gringo. Y dije, oiga, no sé respetuoso a quién es. No, no me dijo que lo necesita con urgencia. Bueno, páseme el teléfono. Contesté el teléfono sin tener la más mínima sospecha que era el candidato, el entonces candidato. Entonces me dice, Gabriel, yo sí señor, ¿quién llama? Ya me iba a imaginar. No, Virgilio Barco. Quedé paralizado, pues, el candidato. Entonces me dice, oye, ¿tú quieres considerar la posibilidad, no mentira, eso no me tuteaba, ¿usted quiere considerar la posibilidad de ayudarme a escribir unos discursos? Claro que sí, doctor Barco. Bueno, entonces lo espero en mi casa y hablamos. Y llegué a la casa de él y me tenía una oferta de café o de té. Y dije, no, pues, ¿usted qué va a tomar? No, no, yo tomo café, ¿qué va a tomar té? A esta hora tomo café. Entonces nos tomamos un café y le dije, ¿en qué quiere que le ayude? Entonces me dijo, no, escribe un discurso sobre la inflación. Dije, pero yo soy economista, pero ante todo soy politólogo. No, ¿qué va a poner yo un economista a escribir eso? Los que tienen que escribir sobre economía son los politólogos. Entonces escribe un discurso de inflación. Le escribí el borrador del discurso y se lo mandé. Y dije, bueno, al día siguiente, a las 7 de la mañana, me llama. Gabriel, quiero que le cambie una palabra aquí, porque, y voy a decir la palabra, me disculpan las damas, pero no use la palabra envergadura, porque se puede leer envergadura. Entonces, eso no hay que usar palabras que se puedan pensar de una manera fonética insultante. No use jamás esa palabra. Entonces me quedé diciendo, cada palabra, cuando le escriba, hay que tenerla con cuidado. Y eso del sentido del humor y también pues la mordacidad amable que siempre tuvo y la complicidad que desde ese momento empezamos a tener. Y le dije, bueno, presidente, ¿y en el contenido qué quiere que le cambiemos? No, está perfecto, déjelo así lo voy a echar, pero quítale esa palabra. Y esa fue la anécdota, así empezó mi relación con el presidente Barco. Hay muchas parecidas después porque la verdad yo siento que desarrollamos una amistad importante, muy respetuosa de mi parte, pero una gran amistad. Y ahí empezó todo lo que vino después. Y en relación a eso, quiero señalar un aspecto del presidente Barco que no se menciona muchas veces, y es que creía en los jóvenes preparados, creía en los jóvenes interesados en la política, y fue fundamental para la creación de una generación de servidores públicos y de líderes políticos que han estado en esas responsabilidades desde que él fue presidente hasta hoy. Y pues así como yo fui, después de haber trabajado con él en posiciones muy sensibles también, muy asociadas a la lucha contra el narcotráfico, porque pues, mi especialidad principal era en los Estados Unidos y necesitaba gente que le hablara a los gringos conociéndolos. Entonces, por ahí empezó mi carrera pública y eso después me llevó a ser consejero de Asuntos Internacionales, embajador en Washington del presidente Gaviria. El propio presidente Gaviria no se puede llamar criado, porque él era un político desde muy joven, muy importante, pero lo puso en la palestra nacional Rafael Pardo, Manuel José Cepeda, Rodrigo Pardo, además de todas las corrientes políticas. No solo estamos hablando de una generación de estirpe liberal. Entonces, eso no se volvió a repetir en la historia de Colombia después del presidente Barco y el presidente Gaviria. Los presidentes nunca, que yo conozco y conozco muchos, han tenido la generosidad de criar una nueva generación de líderes. Y eso suena como menor, pero si uno mira el impacto que ha tenido en Colombia
esa generación, y no hablo por mí, sino por las consecuencias. Rafael Pardo fue el primer ministro de Defensa Civil del país, y así sucesivamente podría. Manuel José Cepeda fue uno de los grandes asesores de la creación de la revolución de la Constitución del año 91. Entonces, y no estoy elogiando a ninguno de los que participamos, estoy diciendo que participamos gracias al talento, la generosidad y el ejemplo del presidente Barco. Es a él hay que agradecerle todo lo que hemos podido hacer nosotros. Eso en el tema personal. Ya en el tema analítico, para ir al asunto del esquema oposición, gobierno-oposición, que claramente, como ustedes se dan cuenta, el doctor Cepeda tuvo mucho que ver en su concepción y en su manejo. Yo quisiera meterle a su historia muy profunda y la relación de los impactos, la conexión con el hoy, conectar, porque ese esquema es muy relevante para entender lo que ha pasado en la política colombiana desde la época del gobierno Barco. Y señalo que él entendía muy bien que la democracia no evolucionaría y podría ser incluso estar fosilizada por mucho más tiempo si no existía un canal para que la oposición se expresara. Pero no estaba pensando en los conservadores solamente, estaba pensando en los que estaban en el monte, los que estaban en las calles protestando, y hizo dos cosas. Le mandó el mensaje a los armados, que en ese momento los más relevantes desde el punto de vista del momento era el M-19, les mandó el mensaje de: miren, ustedes tienen espacio en esta democracia. Y eso fue muy importante para que al final de su mandato el M-19 ingresara al marco constitucional colombiano gracias al proceso de paz. Entonces, el hecho de reconocer, al contrario, por más radical que sea su ideología, reconocerlo con un derecho, pero dentro de la Constitución, está en la estirpe de los procesos de paz y en el proceso de evitar una ruptura constitucional por parte de fuerzas antagónicas del sistema. Si usted quiere ponerse, bienvenido, aquí adentro, y tiene todas las garantías. Hay un aspecto de ese estilo político del presidente que tampoco se menciona mucho, y el doctor Cepeda le tocó, lo recordará muy bien, porque a mí le tocaba administrarlo, y es que él decía: la protesta es legítima, algo que hoy se volvió normal, pero la protesta no era legítima cuando él llegó al gobierno. En el contexto de una constitución conservadora, represiva, con estado de sitio permanente, pues eso, una protesta era una subversión. Y un presidente de la República ande por el país diciendo: déjelos protestar, pues que si no se los van para el monte. Eso era profundamente revolucionario y marcó toda una cultura que ha ido cogiendo fuerza en Colombia, y pues la vimos hoy, quizás no tan popular, pero protesta. La protesta ciudadana es legítima. Eso está en la raíz del pensamiento político del presidente Barco. Entonces eso conecta con los tiempos de ahora, pero también conecta otro aspecto que tiene que ver con el proceso de paz con el M-19, y es que cambió por completo el concepto de que, o llevó al concepto de que la Constitución como estaba no servía. Y eso intentó hacerlo, lo frustró la lucha contra el narcotráfico, pero quedó sembrada la idea de que el esquema gobierno-oposición tenía que volverse constitucional, que el derecho a que la oposición haga oposición y esté garantizado por el Ejecutivo
tenía que volverse una norma en Colombia, no una excepción de un gobierno. Y eso fue altamente relevante y tiene un impacto muy grande hoy. Y sobre todo cuando se ha perdido el concepto de la oposición legítima y se ha perdido el concepto de no usar el Estado para perseguir a la oposición. Entonces, ese sería un aspecto que quisiera señalar conectado con el presente, para no hablar que el señor presidente Gustavo Petro es un desmovilizado del M-19 beneficiado por el proceso de paz del presidente Barco. El actual presidente era un guerrillero que, pues la verdad, no era, como a veces lo describe su libro, de la mayor trascendencia en el M-19, sino realmente era un comandante, no militar ni siquiera, un comandante político de una zona de influencia. No le estoy quitando méritos, le estoy diciendo que pues esa es la realidad, pero hasta ese nivel de la guerrilla se benefició y se integró a la política. Él estuvo, digamos, llamémoslo de cierta forma, protegido por el gobierno durante muchos años en Europa, incluso ocupó un cargo diplomático en la embajada de Bruselas, cuando denunció que estaba siendo amenazado. Duró mucho tiempo en Europa, pero lo que voy es que el señor presidente Petro, pues es un hijo, voy a decirlo pues figurativamente, ¿no? Es un hijo del gobierno Barco. Él no existiría hoy en la presidencia si no fuera por la generosidad política y la comprensión histórica que tuvo el presidente de que aquí no habría país ni democracia si no se le abría la puerta a todos que querían cambiar el país y no tenían en la Constitución y en el régimen anterior posibilidades. Para hablar un poquito de política exterior, y el doctor Cepeda pues también tuvo mucho que ver porque participó activamente en toda esa historia, muy de cerca. Usted fue embajador en Londres, en Naciones Unidas, si no estoy mal. Exactamente. Y en política exterior, el presidente era un profundo liberal. Era un profundo liberal en el sentido de la escuela de política exterior que considera que debe mantener su posición digna, pero internacionalista, de construir globalidad, construir internacionalismo, pero también ser muy firme en cuanto a las relaciones con los países poderosos. Y es muy divertido porque la gente creía que el presidente Barco era una persona que por su educación en Estados Unidos, por su señora originalmente ciudadanía americana, por todo eso, pues iba a ser un progringo. Eso nunca fue así. Todo lo contrario. Fue un presidente profundamente respetado por los Estados Unidos porque era una persona que planteaba sus ideas, sus políticas, el interés nacional de Colombia, de una manera clara, no confrontacional, pero clara y contundente. Me acuerdo de una anécdota muy relacionada con esto. Y Sandra debe decir, no, otra vez voy a decir lo mismo, va a contar lo mismo. Pero bueno, es que hay que contarla porque es muy relevante. Estábamos en el momento más, pues empezaban los momentos más difíciles de la lucha contra las organizaciones criminales, por esa campaña de terror contra el Estado y contra la sociedad. Y entonces coincidió con una situación política en Estados Unidos, que hubo un incremento de asesinatos y de casos de temas de tráfico de droga, y se volvió un tema político interno. Y el presidente Bush dijo, pues esa es la mejor oportunidad para ganar puntos domésticamente y con los colombianos. Y se le ocurrió la brillante idea de mandar un portaaviones
para pararse en las 12 millas de agua territorial de Colombia e interceptar todos los barcos y aviones que salieran del país. Y llamó al presidente. No, entonces nos enteramos porque, aunque ustedes no lo crean, Colombia tenía algo de inteligencia efectiva y se enteró que el portaaviones que estaba parqueado en la Florida iba a ser destinado a esa misión. Y entonces nos dio algo de tiempo de preparar la situación y apenas salió el portaaviones, ya estaba llegando al pleno Caribe y el presidente Bush llamó al presidente Barco para darle la buena noticia que iba a colaborar con la lucha contra el narcotráfico con esta acción. El presidente Barco ya tenía toda la información y estaba ya muy claro en lo que quería hacer y decir. Y pues efectivamente llamó el presidente Bush y el presidente Barco le dijo: si usted hace eso, Colombia considerará romper relaciones con Estados Unidos. Eso, una cosa es nuestra colaboración en el plano político, en el plano diplomático, en la lucha contra el narcotráfico, otra cosa es violar la soberanía de este país. Entonces me da mucha pena, presidente, cuando usted regresa ese portaaviones o hace algo con él, pero aquí no se lo vamos a recibir. Y vamos a tener también que tener unas medidas que demuestren que estamos firmes frente a una acción que no compartimos. Contra todos los pronósticos, el presidente Bush se quedó callado un par de minutos, puedo contarlo con este detalle porque estaba allí, y contestó: tiene usted toda la razón, señor presidente, daremos las instrucciones para que se regrese el portaaviones. Entonces, de alguna manera, que ustedes imaginarán cuál, empezó a circular en Estados Unidos ese mensaje. Empezó de pronto que se iba a filtrar que el portaaviones venía para Colombia. Y les tocó hacer toda una maniobra de comunicaciones para justificar el desvío del portaaviones, pero todo este episodio lo que nos demuestra es que, aunque la percepción pública era que era un presidente que muchas veces considerado débil, cosa que era pues la cosa más contraevidente del mundo, presidente con una firmeza impresionante, y pues tenía una posición muy significativa. Posteriormente, en discusiones internacionales, su canciller fue muy activo en posiciones, digamos, no alineadas a los lineamientos tradicionales de los Estados Unidos o del grupo más poderoso de Occidente. Y generó un espacio de independencia a la política exterior y de profesionalismo, porque es otro aspecto muy importante que no se había visto nunca en Colombia realmente. Y eso pues fue muy importante para el país y para su gobierno. Y una última anécdota antes de pasar a mi conclusión, porque es que entender el carácter del presidente es entender la lógica de su gobierno. Estábamos en el momento más duro, ahí sí, en el momento más duro de la guerra contra el narcotráfico y el cartel de Cali, y el cartel de Medellín, y entonces el principal objetivo era neutralizar al que era el ministro de Defensa del mal, que era Rodríguez Gacha, el mexicano. Ese era el objetivo principal porque él era el responsable del paramilitarismo, del asesinato de todas las personas, de todos los jueces, de todas las cosas. Y con una operación muy interesante, que no es aplicable a lo que estamos analizando, pero algún día hablamos de eso, se logró dar de baja a Rodríguez Gacha. Y yo por primera vez ingresé al despacho del presidente sin golpear. Eso pues era una cortesía inimaginable. ¿Pero por qué? Porque cuando recibimos la noticia, pues en un país que se sentía
derrotado por el narcotráfico, arrinconado por el narcotráfico, que estaba pidiendo cacao, como se dice coloquialmente, y rogando al presidente que abandonara su firmeza contra esas organizaciones, pues mi lógica era, debemos darle un motivo de esperanza, de que sí se puede. Entonces llegué donde él para decirle, presidente, ¿por qué no hace una alocución pública contando que se ha logrado este resultado? Estaba escribiendo en su escritorio, levantó la mirada y me dice, usted sí es muy joven, ¿no, muchacho? Yo, no entiendo, presidente. Entonces se quedó callado y me dice, ¿usted cree que el presidente de la República debe rebajar e enlodar la dignidad de su cargo y su papel institucional saliendo en la televisión a hablar de la muerte de un bandido? No, señor, eso no se hace así. Yo salí con el rabo entre las piernas, efectivamente no hubo ninguna alocución, pero eso demuestra el carácter del presidente. No, me estoy alargando mucho, me da pena, pero voy a terminar con dos conclusiones. El presidente tenía tanta convicción en la importancia del esquema gobierno-oposición que ante el terror que sembraron los narcotraficantes, frente a la violencia tan terrible que estaba ocurriendo, que un juez no podía salir a la calle, se ha tenido algo que ver con un caso porque lo mataban a las 24 horas, con razón la sociedad atemorizada pedía una salida política. Y resulta que en cierto momento lo visitó un grupo de ciudadanos prominentes, empresarios y dirigentes, muchos de ellos de Antioquia, a rogarle que hiciera la paz con el narcotráfico y a rogarle que desbaratara el esquema gobierno-oposición. Que cómo vamos a tener un gobierno, esquema oposición, ¿para qué la oposición si la oposición son los bandidos y nos están matando? Más o menos métalos a ellos y a todos en el gabinete, haga un acuerdo nacional, desmonte esto. Y él dijo, por ningún motivo. Si nosotros le cambiamos el rumbo de la democracia, cediendo por la violencia a esa petición, cediendo por vía de la violencia a un cambio del esquema político, estamos garantizando que la violencia será usada siempre para el mismo propósito. Y no accedió a ningún tipo de acuerdo relacionado con modificar el esquema porque consideraba que eso debilitaba la democracia. Y ahí termino diciendo que mucha gente cree que la lucha contra las organizaciones criminales, contra Pablo Escobar, era una lucha contra el narcotráfico. Eso realmente es equivocado. O que la lucha contra el narcotráfico era solo política antidrogas. También se equivocan en eso. La lucha contra el narcotráfico del presidente Barco era contra unas organizaciones criminales que tenían la condición de ser la amenaza más severa para la democracia colombiana. Si el presidente no hubiera hecho esa valiente campaña contra esa organización criminal, pues con toda seguridad la democracia colombiana hubiera estado tomada hoy como la están las democracias de varios países, incluso unos muy grandes como es el caso de México y hoy en día Ecuador. Entonces, no simplifiquemos la razón de esa lucha. No era ni haciéndole caso a los gringos, ni haciendo una política antidrogas simplemente prohibicionista y agresiva, estaba defendiendo la democracia. Con eso, espero en algo haber cumplido tu exigencia. Me sentí como un alumno rindiendo examen. Por supuesto, por supuesto. Tenemos unos pocos minutos y quisiera simplemente añadir un par de cosas y luego nos vamos con preguntas, doctor Cepeda. La primera de ellas es que, digamos, por el sesgo profesional e intelectual de los que estamos acá sentados, hay unos temas que son cruciales de la administración Barco de los que no hemos hablado. Porque obviamente nosotros
vivimos y comemos política, pero creo que, y los quiero invitar a ver el documental de Caracol que hizo Alessandro Angulo, porque es y que está... bueno, fíjese, porque yo creo que hace una cosa bien interesante, que es explorar una de las dimensiones tal vez menos conocidas, pero más importantes de la administración Barco, que es, y además vanguardista para la época, que es el inicio de una gestión pública centrada en lo ambiental. Y creo que todo el mundo cree que lo ambiental es una cosa de la última década y que se puso de moda recientemente. Pues bien, digamos, el inicio de la política pública orientada hacia lo que hoy conocemos que es la lucha contra el cambio climático, hacia la reivindicación de las comunidades y su relación con la naturaleza, y hacia en general la gestión por preservar el medio ambiente, se da durante la administración Barco. Es probablemente el primer gobierno de este país que le pone atención sistemáticamente a ese tema, y creo que ese documental hace un trabajo bellísimo recogiendo, digamos, esa preocupación. La segunda cosa que quisiera decir es que una de las razones por las cuales yo encuentro estas conversaciones tan supremamente útiles es porque tenemos los seres humanos un sesgo presentista que le hace a uno olvidar en dónde están los orígenes de los discursos y las aproximaciones políticas como las conocemos hoy. Yo, al iniciarse la administración Petro, todo el mundo celebraba que el presidente Petro en Naciones Unidas estaba finalmente cantándole la tabla a Estados Unidos en materia de la guerra contra las drogas y hablando de corresponsabilidad, y todo el mundo decía, oh, es la primera vez, y yo decía, ¿es la primera vez? O sea, el autor de la doctrina de la corresponsabilidad en materia de la guerra contra las drogas es el presidente Barco y es la administración Barco. Yo creo que uno de los primeros escenarios que tenemos de una conversación simétrica y una conversación respetuosa con Estados Unidos alrededor del tema de las drogas, que tenía unos antecedentes, y simplemente para ponerlo en contexto y resaltar la importancia de esto, que son muy particulares. Yo recojo, Gabriel, eso que usted estaba diciendo sobre la política exterior de carácter liberal de la administración Barco, porque teníamos dos modelos previos, el modelo de la administración Betancourt y el modelo de la administración Turbay Ayala, que eran modelos de lo que hoy uno podría denominar políticas exteriores bien ideologizadas, ¿no? Y hoy yo creo que una versión contemporánea de eso es el modelo de política exterior de la administración Duque y el de la administración Petro, que son políticas que tienen unas profundas raíces de carácter ideológico, ideológico en el espectro de cosas izquierda y derecha, y que olvidan una herramienta que yo creo que fue fundamental para la política exterior de la administración Barco y que tenemos que empezar a recultivar y a reconstruir, y es la necesidad del pragmatismo en política exterior, y no pragmatismo raso, no es el pragmatismo de venderse al mejor postor y un día estar de un lado y el otro día estar del otro, sino de recobrar no ideologías, sino valores liberales para el ejercicio del comportamiento internacional colombiano. Yo creo que esa discusión es una discusión que hemos abandonado y que creo que es necesario empezar a recuperar para volver a encontrar un rumbo más claro en nuestra gestión internacional y buscar, como yo creo que se logró durante esos años, un proceso de inserción mucho más efectivo, pensado no solamente en las lealtades de carácter político, sino también en la necesidad de integrar económicamente al país, a pesar de que muchos asocian el proceso de apertura y el proceso de inserción de la economía colombiana en el escenario económico global con la administración Gaviria. La verdad es que los primeros intentos de inserción y de apertura en el escenario internacional de Colombia se encuentran en la administración Barco. Lo ha dicho el doctor Cepeda, muchos de los antecedentes de hecho el inicio del proceso de la constituyente tiene lugar durante la administración Barco. Entonces creo que hay ahí unas historias que son muy importantes para reconocer la trayectoria histórica que ha tenido este país
bueno, y para no caer en ese juego un poco a veces soso, que creemos que todo nos lo inventamos el día anterior, cuando las cosas tienen unos antecedentes mucho más importantes. Dicho eso, quisiera entonces abrir el espacio para las personas que quieran hacer preguntas o quisieran hacer comentarios al doctor Cepeda o a Gabriela. Por favor. Primero, buenas noches. Gracias. Tienes que prenderlo porque creo que está apagado. Primero que todo, buenas noches. Es un gusto estar acá. Me presento, mi nombre es Luna Gabriela Valero Uribe, soy de la ciudad de Cúcuta y soy estudiante de Ingeniería Industrial aquí en la maravillosa Universidad de los Andes. Tengo dos preguntas. Exacto, súper orgullosa de ser paisana de uno de los mejores, a mi criterio, el mejor presidente que ha tenido la nación. Tengo dos preguntas. Amé la charla, conocí mucho sobre la increíble vida de esta gran persona, más allá de su carácter, de todo lo que pudo lograr y cómo rompió esquemas para su época. Mi primera pregunta sería, ¿cómo consideran que el hecho de que Barco haya sido tecnócrata contribuyó en esas ideas de pronto revolucionarias que tuvo para la época? Como les comentaba, pues yo soy estudiante de ingeniería y igual soy apasionada de la política. Y como segunda pregunta, ¿qué creen que Barco le gustaría decirle a los jóvenes de hoy en día a través de ustedes para que sigamos fomentando estas políticas de inclusión y estas políticas más allá de ver izquierda o derecha, sino que beneficien verdaderamente a la construcción de una sociedad? Mira, es muy importante lo que planteas con tu primera pregunta, porque el carácter de tecnócrata del presidente Barco, el haber estudiado ingeniería en el instituto más riguroso en el mundo, que es el MIT, le dejó, aunque yo creo que él era así, pero le dejó, le refinó, le fortaleció una actitud frente al proceso de decisiones. Yo no recuerdo que él hubiera tomado una decisión así improvisada, que se le ocurrió a última hora, porque alguien le dijo al oído, no. Difícilmente una persona tomaba más notas de lo que usted decía. Yo creo que en el archivo hay no sé cuántos yellow pads, le escribía en esos papeles, en esas que hacen en Estados Unidos, escribía lo que usted le decía, lo que decían los otros en una reunión, yo no sé qué hacía con eso. Cuando Malcolm dice escribió la biografía de él, a veces me llamaba y me decía, Fernando, ¿tú recuerdas esto del presidente y este tema y tal? Digo, ni idea. ¿De dónde sacas eso? No, es que estuve mirando el archivo y leí esto. Ni idea. Porque así como contó Gabriel en su excelente exposición, él daba mucha libertad. Eso era mal entendido, pero daba mucha libertad a las personas que trabajaban con él. Es decir, si él había ya conocido a Gabriel Silva, si Gabriel Silva le había producido un documento, si después él ya decía, esto se lo pido a Gabriel Silva, ya no molesto más. No tenía que hablar más de un minuto con él. Ya estaba claro, conoce el tema, es riguroso, lo hace bien. Puedo hacer la observación, mire, quite envergadura, perfecto. Es eso. Le dio una capacidad de rigor, de reflexión, de oír opiniones muy diversas. Difícilmente tomaba una decisión en torno de la cual no se hubieran dado muchas opiniones. Pero no buscaba opiniones así a la loca, sino para cada tema estaba buscando personas que él
creía que tenían algo que decir, y seguramente otras que normalmente confiaban mucho en su opinión. Yo recuerdo, esto es cómico, en el Sanedrín que mencionó el doctor Gabriel Silva, había una persona que siempre asistía, éramos unas 5 personas, siempre asistía. Creo que era, si no me equivoco, Juan José Turbay, que había sido ministro. Pero nunca dijo una palabra en ninguna reunión. Pero son cientos de horas de reunión, nunca dijo una palabra. Y yo decía, pero ¿por qué lo invita? No, yo creo que él tenía la idea, Juan José Turbay es una mente así, asá, es crítico, es sutil, capta. Después yo le pregunto cómo viste la cosa, cómo te pareció la discusión y ya. Pero él tenía la capacidad, creo que alguno de los, no sé si fue Alberto Lleras o Carlos Lleras, reconoció que tenía una gran capacidad para escoger sus colaboradores. Y los escogía, pero una vez, es decir, Gabriel Silva enumeró, dio unos nombres. Bueno, una vez que identificó a esas personas, y no le tomó meses, no. Una vez que identificó a esas personas, ya confió en ellas, trabajó con ellas, les dio libertad, les dio independencia. Yo creo que la independencia para él era vital en su comportamiento y en lo que él esperaba, en el comportamiento de Gabriel Silva, de Manuel José, de Rodrigo, ¿no?, de Rafael. Él esperaba eso también, independencia. De verdad que yo creo que la contribución de ese instituto tecnocrático terrible del MIT fue eso. Y eso no lo ha tenido otro presidente. Malcolm dice en su biografía sobre Barco, dice que Barco era la persona en ese momento mejor preparada para la presidencia. Uno se pregunta, ¿y cómo se prepara un presidente? ¿Qué es lo que tiene que estudiar? Usted diría cualquier cosa menos ingeniería. No. Él dice, no, el mejor preparado era Barco. No solamente por todo esto que hemos dicho, sino por su experiencia burocrática. Además estudió de alguna manera ciencias sociales y leí en el prólogo de Germán Montoya el libro sobre el gobierno de Barco, que había sacado un doctorado en economía, pero yo nunca conversé con él sobre eso. Él tenía una formación académica amplia, sin pretender ser lo uno o lo otro, no. Pero su enfoque sí era riguroso. Usted no le podía decir tonterías, ni escribirle tonterías, creo que eso era intolerable para él. Hasta ahí llegaba usted. Usted tiene que ser serio también, riguroso también, objetivo también, independiente también. ¿Quieres decir algo sobre esto? Pero no le contestaban la pregunta más importante, y es la cuestión sobre qué le diría Barco hoy a los jóvenes. Pues lo puedo decir porque yo era muy joven cuando entré al gobierno, entonces puedo decir lo que me dijo a mí. Y 25. Teníamos una diferencia de edad pues cercana casi a los 45, que él fue presidente a los 65, sí, 40 años de diferencia, y eso era la cosa más impresionante. Él tenía el respeto absoluto, y recojo el tema de la libertad. Él uno le llegaba y le preguntaba, le decía, bueno, necesito unas palabras para hablar sobre cualquier tema. Bueno, presidente, ¿y qué quiere decir? ¿No? Usted ya debe saber qué quiero decir. Vaya y escriba, y si no lo sabe, averigüe. No me ponga a mí a contarle qué es lo que yo pienso. Entonces, nos manejaba con una gran independencia, una gran confianza. Pero, digamos, él muy temprano nos dijo, no solo a mí, sino a todos estos jóvenes que trabajamos con él, ustedes siempre díganme la verdad. No quiero nunca que yo sepa que ustedes me dijeron algo que no es cierto.
y nunca tengan miedo de decirme la verdad. Y era cierto, uno llegaba al presidente y lo primero que preguntaba era, ¿qué pasó malo hoy? No qué hice yo bien, que es el estilo de la mayoría de los presidentes. Elógienme, alábenme. No, él decía, bueno, ¿qué pasó mal hoy? ¿Qué está mal hoy? ¿Qué vieron mal hoy? Siempre nos reuníamos con mucha frecuencia, casi todos los días, o día por medio, en la casa privada que él nos hacía subir. Muchas veces usted estuvo en esas reuniones. Y bueno, y ahí nos preguntaba, arrancaba la conversación. ¿Qué pasó mal hoy? ¿Qué se hizo mal hoy? ¿Qué está mal hoy? Cuenten a ver. Y no permitía que uno le dijera una sola mentira. Entonces, el consejo que él creo que te daría a ti o a los muchachos que están aquí, que aspiran a la política, es, digan la verdad, actúen con la verdad. Ese sería el consejo que yo creo que él nos dio a nosotros, creo que sería siendo igualmente válido para ti y para los muchachos que aspiran y las muchachas que aspiran a estar en la política. Acá tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Sí? ¿Una más? Da. Buenas noches. Yo soy Tomás Antolines, estudio Ciencia Política, estudiante también aquí de Sandra, cuando estaba. Nunca se ha ido, todavía, es verdad. Cuando estaba más tiempo acá. Y sí, yo soy también soy de Cúcuta y todos los días tenía que pasar por la estatua de Barco para ir al colegio y para regresar del colegio. Entonces, digamos, entiendo que por el tiempo en el que ustedes estuvieron en la vida con él, pues el enfoque que le han dado un poco a la charla, pero yo quisiera pues preguntar un poco si saben cuál fue esa relación, pues tal vez en esa época de Barco con Cúcuta, o qué saben un poco de esa relación. Sería muy chévere como escuchar sobre eso, porque pues una de las razones por la que estoy en esta universidad estudiando lo que estudio, yo creo en parte es gracias a Barco y pues a Sandra. Pero bueno, creo que esa relación con Cúcuta sería interesante pues escucharlo. Mira, una de las cosas más interesantes de la biografía que escribió Malcolm X, digamos, que el presidente que ha tenido el privilegio de tener el mejor historiador como biógrafo es Virgilio Barco. Eso es increíble, pero bueno. Una de las cosas más llamativas de esa biografía es que Malcolm gastó mucho tiempo estudiando la correspondencia familiar, papá, ¿no? La mamá, ¿no? Su esposa. Estudió con mucho cuidado esa correspondencia y estudió con mucho cuidado el tema de Cúcuta. Él estaría encantado de responder esa pregunta suya aquí hoy. Él es el historiador que más ha insistido ante los otros historiadores. Él dedicó realmente 60 años a estudiar la historia de Colombia. El que más ha insistido, por favor, hay que estudiar la historia local. Entonces, cualquier estudiante que va a hacer mi tesis de grado, vaya a estudie Cúcuta, vaya a estudie Topaipí. Esa era una obsesión para poder entender el país, porque esto mirado en grande, pues no salimos con nada. Y él estudió todo el tema de Cúcuta para hacer luego la presentación de Barco como presidente. Por ejemplo, para dar unas respuestas más concretas a lo suyo, Barco le tocó vivir tal vez la peor violencia en Cúcuta, en norte de Santander, violencia conservadora contra los liberales, aún contra su casa familiar. Barco, su papá era conservador, su mamá liberal. Barco fue liberal gaitanista. Fue al Consejo de Cúcuta en nombre de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cómo le parece? Es que la cosa radical liberal de él tenía raíces. En alguna parte, yo dije que era
el primer inconforme en Colombia, no porque fuera el primero en ser inconforme, sino porque era el más inconforme de todos. Era inconforme con todo. Por eso hizo tantas cosas, porque era muy inconforme. Y vino varias veces a Bogotá, estando en Cúcuta, a hablar con, por ejemplo, con el ministro de Justicia o el ministro de Gobierno sobre la situación política de Cúcuta, sobre la violencia que estaban viviendo, etcétera. Luego, pues, fue representante, fue senador por Norte de Santander, de manera que el tema provinciano en él, el tema provinciano fue muy importante, y así lo reconoce Malcolm en su biografía. Y eso ayuda mucho a explicar muchas actitudes de Barco frente a la política nacional, porque la provincia la tenía aquí, la había vivido, la había sufrido. No era un presidente bogotano, eso era... Y Malcolm D., su biógrafo, relieva mucho eso. Inclusive llega a decir, un poco con dureza, no era un oligarca bogotano. ¿Así? Y efectivamente en todas las conversaciones que tenían que ver con el desarrollo territorial, él siempre hacía referencia a esa experiencia que escribe el doctor Cepeda, su referente cuando se discutían las regiones y el desarrollo territorial, y el PNR, que fue el Plan Nacional de Rehabilitación, que se inspiró en alguien que él admiraba mucho, que era Alberto Lleras, porque el presidente trabajó muy cercano al doctor Alberto Lleras en la reinserción de los guerrilleros liberales después del proceso de desmovilización con el Frente Nacional. Y el plan que se hizo con Alberto Lleras, que se llamaba el Plan Nacional de Rehabilitación. Él retoma esa experiencia que además se inspira en lo que hizo por el territorio en sus relaciones políticas y de líder con la región, con tu región. Gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Carlos Ramírez Hernández, soy el personero municipal de San Juan de Río Seco en Cundinamarca. Creo que mi comentario va un poco a lo que decía el doctor Cepeda sobre la territorialidad. A veces uno quisiera que escenarios como estos los tuviéramos en el territorio, para precisamente luchar por las desigualdades, porque los jóvenes de mi tierra difícilmente tienen la posibilidad de participar en estos eventos. Entonces podría ser una invitación a la Universidad de los Andes y en los temas de Bogotá región, para que ojalá podamos descentralizar estos temas y la historia de Colombia se pueda conocer y la puedan conocer en la provincia. Yo siempre lucho un poco por decirles allá en San Juan, los problemas de Colombia, lo que se discute en Bogotá, tenemos que discutirlos en el territorio. Y por eso casi que día a día luchamos por derrotar ese centralismo que nos tiene asfixiados, y por eso sí algunos estamos promoviendo el tema de debatir si realmente Colombia necesita un Estado federal. Mira, yo promoví algunos programas en esta universidad, y un programa que promoví por una generosísima donación de los holandeses fue lo que se llamó el CIDER, que le han cambiado un poco el nombre, que era el Centro de Investigaciones de Desarrollo Regional. Sí, y el tema mío era claro, la Facultad de Economía era predominante en la Universidad de los Andes por muchos tiempos, muchos años, y sus egresados jugaban un papel muy importante en la vida nacional a partir, yo diría, después del 65, ¿no? Era impresionante, eran ministros de Hacienda, jefes de planeación, todo, ¿no? Banco de la República, todo eso, Junta Monetaria en la época, etcétera.
Y claro, lo que usted dice era notorio. No había en la universidad una claridad sobre la importancia de los territorios, de los municipios, del desarrollo regional, y surgió esta posibilidad. Los holandeses dieron una donación muy generosa que fue muy difícil de aceptar, porque era tan generosa que algunas personas que tenían capacidad decisoria dentro de la universidad decían: de eso tan bueno no dan tanto, aquí tiene que haber algo raro. Y yo decía: pero por favor, ¿esto qué es? Pero bueno, fue dificilísimo. Se logró poner el centro, yo lo dirigí el primer año, pero siguió siendo muy difícil el tema. Y bueno, en algún momento yo renuncié y dije: no voy a poder manejar esto, y sugerí el nombre de Rafael Pardo, porque yo conocía el aprecio por Rafael, por sus antecedentes familiares, don Tomás Rueda Vargas y todo eso, y eso fue como mágico. En un día desaparecieron todas las reservas, no pasó nada, una maravilla. Y ahí Rafael se integró, bueno, y terminó siendo el director de lo que dijo Gabriel, del Plan Nacional de Rehabilitación. Bueno, entonces, porque yo decía: mire, el día, voy a darlo con nombres propios, que no resulta ofensivo, el día que Miguel Urrutia, o Roberto Junguito, o Guillermo Perry acepten ser directores de planeación en el Chocó, o en Vaupés, o en Putumayo, me parece que es inútil pensar en un centro de estos. Pero mientras ellos no se vayan de directores de planeación a estos departamentos, esto se necesita. Dábamos becas de matrícula y becas para vivir con la familia en Bogotá, porque los trajimos desde el Vaupés, desde el Chocó, los trajimos. Y claro, llegaban aquí a la Universidad de los Andes, que en esa época era bastante elitista, hoy ya no, pero en esa época era muy elitista, y llegaban con pantalones amarillos, medias verdes y tal. Esto era porque era notorio. Dice: no, se acabó con esto, pues, no. Pero era muy necesario. El centro sigue, ha hecho estudios muy interesantes. Cuando fui ministro de gobierno, busqué a una persona egresada del centro para nombrarla gobernadora del Chocó. Creo que hay implícita una tarea en su comentario, y es que se deben hacer más de estos ejercicios en las regiones, algo que se facilita de una manera que no era posible antes, y es hacerlos virtuales. Entonces, es una idea que personalmente lo voy a recoger, porque creo que es mucho lo que se puede hacer en llevar este tipo de ejercicios. De pronto la Escuela de Gobierno se anima y conseguimos unos pesos para eso, hacemos unos diálogos públicos con las regiones, unos diálogos públicos académicos que pongan en contexto a la gente la discusión de los temas nacionales. Entonces, si logramos esa iniciativa que usted acaba de sembrar, haremos el primero con usted. Si no hay más preguntas y comentarios, yo simplemente quisiera agradecerle al doctor Cepeda y a Gabriel por esta conversación interesantísima. Yo, además de feliz de regresar solamente después de un mes de estar por fuera, ya siento que fue hace como 3 años que me fui. Estoy feliz de regresar, y además de regresar en el contexto de esta conversación, que me parece una conversación no solamente increíblemente interesante, sino muy necesaria para la coyuntura política por la que estamos atravesando. Y quisiera aprovechar para invitarlos a que vengan a conocer la exhibición. Es una exhibición absolutamente fantástica. Yo creo que han hecho un gran trabajo desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la curaduría, desde el punto de vista de la narración histórica. Por donde uno lo mire, esto no es sino un escenario de aprendizaje, de memoria tremendamente interesante. Yo de verdad que quiero felicitar a la familia Barco, y quiero felicitar a la Escuela de Gobierno de Paca por haber puesto esto junto. Yo creo que estábamos en mora de hacer esto, y es una gran
Es un gran ejercicio, como digo, de memoria el que tenemos acá en la Universidad de los Andes, así que están más que cordialmente invitados a venir a conocerlo, abierto al público. ¿Hasta cuándo, Paca? Hasta el 23 de marzo. Y podríamos empezar a pensar en una versión itinerante de esto en algún momento para seguir su comentario y su idea. Muchísimas gracias a todos, que tengan un resto de buena noche y por ahí nos estamos viendo. Hasta luego.